Parece que lo que me dijo el cauchín era cierto, porque a la mañana siguiente, cuando Mai viene a recogerme, veo que la puerta de su coche está perfectamente bien. No hay arañazos como en la pesadilla que tuve anoche. Cuando Mai no está mirando, incluso me disculpo con la puerta del coche y me digo a mí mismo que no volveré a hacerle eso a un auto caro. Apenas puedo mantenerme con mi salario. Me quito el cinturón de seguridad cuando llegamos a la oficina y cierro la puerta con el mayor cuidado posible. Después de lo sucedido ayer, me repito a mí mismo que tengo que ser más cuidadoso cuando me subo a un coche. Pero en realidad no tendré que ser así durante mucho tiempo, porque Mai termina sus prácticas en 2 semanas. Miro los anchos hombros de Mai, que está en la cola para conseguirnos un café, y me siento repentinamente triste. Siempre es triste cuando la gente se separa, pero es más triste ahora que me di cuenta que estoy enamorado de él. Supongo que cuando termine sus prácticas se pondrá en contacto conmigo cada vez menos y por fin lo superaré. Eso espero. PJ, mi profesor dijo que vendría sobre las 10. Mai se vuelve hacia mí. Me he quedado atrás. Me tomo un buen rato para procesar lo que ha dicho antes de entenderlo. Está bien, hablaré con tu profesor cuando llegue. Digo, su profesor probablemente quiere ver su progreso y conversar conmigo para calificar a Mai. Creo que no habrá ningún problema. Mai es impecable en su trabajo. Seguro que sacará un sobresaliente. Estoy seguro que conseguirá ser estudiante de honor y ahora con una gran calificación en las prácticas puede conseguir definitivamente graduarse con honores, siendo el primer puesto de su clase. Después de tomar nuestro café, subimos a la oficina. Soy tan popular como siempre porque muchas chicas me llaman, pero bueno, para regalarle cosas a Kim. Pero lo raro es que hoy no hay ningún regalo para Wea. Todo el mundo debe estar convencido por la situación de ayer de que Mai y Wea están juntos, así que su ranking bajó en una noche. Observo a Wea cuando entra en la oficina y oigo a Mai saludarlo amablemente. Pienso que, aunque sus fans puedan malinterpretar la situación ahora mismo, pronto Wea y Mai van a estar juntos de verdad de todas formas. Las prácticas de Mai terminan en 2 semanas. Se le está acabando el tiempo y probablemente está a punto de confesarse con Wea. Estoy casi seguro. Alguien está perdiendo su popularidad hoy. ¿Ningún regalo, señora Non? Kim se burla mientras bebe el café que le ha regalado Bai Toei, la nueva representante de ventas de nuestra empresa. Así es como siempre lo he querido, dice Wea, y me mira. Después de esto, si alguien te dice que me des algo, no lo aceptes nunca. Lo has dicho cientos de veces. Sabes que Jay nunca te ha escuchado desde la secundaria, interrumpe Kim. Vamos, ya saben que la gente siempre me llama malvado si no les ayudo, digo cansado. Wea y Kim me lo han dicho muchas veces. Por supuesto, no quería ser un mensajero, pero era mucho más difícil rechazarlos cuando todos los que me pedían eran amigos cercanos. Me negué muchas veces, pero la gente seguía preguntándome, y si me negaba por completo, hablaban a mis espaldas diciendo que era poco amable. Vivir en sociedad no es fácil. Si quieres mantener vivo el compañerismo, tienes que hacer muchas cosas que no quieres. Para mí, no es un gran problema. Al menos, tengo mucho que comer después de todo. Me refiero a que vale la pena. Sé que aceptaste para no parecer grosero, pero no tienes que preocuparte por los sentimientos de los demás todo el tiempo. Deberías pensar en ti por una vez. Kim me frota la cabeza con fuerza. ¿Qué le pasa a este tipo para desordenarme el pelo? ¿Por qué no arreglas este asunto teniendo una relación seria para que no tenga que seguir recibiendo regalos de gente a la que diste falsas esperanzas? Me quejo mientras me arreglo el cabello. Kim se ríe de mí y se aleja hacia la despensa. Solo puedo suspirar con fuerza. Probablemente Kim no esté buscando una relación seria en este momento. Puede que tenga que seguir siendo su mensajero durante muchos años más.
PJ, Mai me da un golpecito en el brazo mientras estoy ocupado intentando arreglarme el cabello. Lo miro y me estremezco mientras me ayuda a arreglarlo. Te estabas colocando el pelo de forma incorrecta. Ahora está mejor. Clava sus ojos en mí. Me mantiene cautivado, incapaz de apartar la vista de esa dulce mirada. Los latidos de mi corazón resuenan en mis oídos. Aunque la oficina está fría por el aire acondicionado, ahora mismo mi cara está ardiendo. No empieces a sonrojarte ahora, Jade. Consigo apartar la mirada finalmente, murmurando gracias y encendiendo mi computadora. Mi corazón sigue latiendo tan fuerte que los demás podrían incluso oírlo. Mi mente me dice que no sea así, pero mi corazón no la escucha en absoluto. Cuando son las 10 de la mañana, recibo al profesor de Mai. Le digo que Mai es un buen chico, que se centra en el trabajo y que lo hace muy bien. El otro día rellené sus hojas de calificaciones y le di la máxima puntuación en casi todas las casillas. Quería darle un 100 sobre 100, pero podría parecer que me ha sobornado o algo así que le di un 98 sobre 100. Solo 2 puntos menos, debería obtener un sobresaliente. Cuando el profesor de Mai se va y yo vuelvo al trabajo, descubro que la mitad de la gente de la oficina se ha ido. Uea, ¿dónde están los demás? Han llamado a los programadores para una reunión, responde, todavía mirando su teléfono. Sus cejas se fruncen con aspecto malhumorado. ¿Qué pasa?, le pregunto. Suelta un fuerte suspiro y arroja con fuerza su teléfono sobre el escritorio. Me sobresalto. Idiota. No importa lo enfadado que estés, no puedes tirar algo así. Me llamó Puck, usando un nuevo número de teléfono, dice enfadado. Me confunde ese nombre hasta que me doy cuenta de que está hablando de su exnovio. Sabía que no iba a parar. No creyó que Mai era mi novio y quiere que vuelva con él. Uea aprieta los labios. Eso me preocupa aún más. No se puede confiar en nadie hoy en día. La fase amorosa es dulce y todo, pero cuando la gente rompe, las cosas se ponen feas. Ha habido noticias sobre ex que se han hecho daño o incluso se han matado. Ese tal Puck parece abusivo y tóxico. Me preocupa, Uea. Incluso para un chico sigue siendo peligroso vivir solo. Entonces convéncelo, ya casi es tu cumpleaños, publica una foto tierna con Mai o algo así. Ofrezco una solución, aunque me duela un poco el corazón. De este modo es probablemente mejor para ambas partes. Mai también tendrá la oportunidad de confesarse, y yo debería alegrarme por ellos. No hay necesidad de ir tan lejos. Y si no se lo cree del todo y te amenaza en tu condominio, creo que es mejor ser cuidadoso para que detenga oficialmente esta tontería. Mai definitivamente estará encantado de ayudarte. Intento convencerlo. Quizá funciona, porque Uea se vuelve para mirarme. Jade. ¿Sí? ¿Podemos hablar en la despensa?, pregunta. Asiento con la cabeza y lo sigo hasta la pequeña despensa. Uea me agarra del hombro y me mira intensamente. ¿En qué estás pensando? ¿Eh? Te he visto muchas veces intentando que pase tiempo con Mai. No estoy ciego. ¿En qué estás pensando, Jade? ¿Qué? No, solo quiero que seas cercano a su superior. ¿Por qué mi voz es tan alta? Me van a descubrir. Jade, dice en voz baja como una advertencia. Mi sonrisa se desvanece en un instante. Siempre he sido un mal mentiroso. Me pongo nervioso cuando me acorralan. Uea y yo hemos sido compañeros de habitación durante 4 años, así que él conoce muy bien eso de mí. Siempre tiene un fuerte sentido cuando alguien está mintiendo. Cada vez que mentí, siempre lo descubrió. Esta vez parece... No me digas que estás tratando de emparejarme con Mai. Bingo, he sido descubierto. Bueno, sé que estás buscando a alguien agradable. Dijiste que Mai era un buen chico
y a él también le gustas. Tengo que ser honesto ahora. Le pido perdón a Mai por dentro. Debería haber sido él quien se lo dijera a Uea, pero en vez de eso, soy yo quien se lo confiesa. Tendré que comprarle muchos bocadillos a Mai para compensar esto. ¿Qué demonios has dicho?, pregunta Uea. Repito mis palabras lentamente. Que a Mai le gustas. No. Uea niega al instante. Le doy una palmadita en el hombro y lo miro como un adulto que mira a un niño. Uea es más ingenuo de lo que pensaba. Le gustas. Lleva mirándote desde el primer día que llegó aquí y se preocupa por ti. ¿No eres consciente de ello? Me apresuro a decirle, pero la mirada de Uea se vuelve más extraña. Se queda pensando un rato y luego suelta el suspiro más largo que le he oído nunca. Jade, no me gusta Mai. Probablemente la noticia te ha atrapado desprevenido. Lo siento mucho, pero... Y yo tampoco le gusto a Mai. Ahora es mi turno de fruncir el ceño. Es muy obvio el interés de Mai por mi amigo. Estuvo mirando a Uea desde el primer día y se ha preocupado por él durante todo este tiempo. ¿Cómo puede no gustarle a Mai? Lo he estado observando bien. Siempre te miraba a ti. No me miraba a mí, Jade. Simplemente no te has dado cuenta. Está bien. Y el otro día, cuando fingió ser tu novio, ¿por qué iba a ayudar si no sentía nada por ti? Porque se lo pedí y no había otras opciones. Sigue defendiéndose. ¿Qué tal esto? Te dio un poco de cerdo en el restaurante, solo para ser educado. El cerdo estaba fuera de mi alcance y solo me dio un par de veces. Me quedo callado durante un rato. Para ser sincero, no me fijé en la frecuencia con la que Mai le dio el cerdo a Uea, porque eso me dolería demasiado, así que solo me centré en el cerdo de mi plato. Pero prestar un servicio así significa que Mai se preocupa mucho por Uea, ¿no? Me dio 2 o 3 trozos de cerdo, pero a ti te dio como 10. Parpadeo repetidamente ante lo que ha dicho. Mai sí me dio mucho cerdo, pero probablemente solo sintió lástima por mí, por tener los brazos cortos, así que me ayudó. Pero te cuidó mejor que nadie. Sigo intentando resistirme. Uea levanta las cejas. ¿Estás seguro de que me cuidó mejor que a nadie? Me quedo sin palabras y atrapado en mis pensamientos. Estaba seguro desde el primer día de que a Mai le gustaba Uea, pero ahora Uea está arruinando mis especulaciones. Me dijo que la persona que le gustaba está en nuestra oficina. Eso ya lo sé. Mis ojos brillan de repente. Las ganas de ser un entrometido empiezan a actuar. ¿Te lo ha dicho? Efectivamente. ¿Quién es entonces? Dime, pregunto lleno de curiosidad. Uea sonríe. ¿Quieres saberlo? Claro que sí. Tengo tantas ganas de saber que podría morir. Realmente no lo entiendo. ¿Quién más puede ser si no es Uea? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿No soy el mejor detective Conan que hay? Creo que es mejor que se lo preguntes tú mismo. Me aprieta el hombro y sonríe perversamente. No puedo creer que me esté haciendo esto. Oye, no puedes despertar mi curiosidad y dejarme así. Ve a escucharlo a él. Si no, no me creerías de todos modos. Pero no te olvides de preguntarle. Se ríe un poco y se va, dejándome solo y confundido. Me preparo un chocolate caliente mientras uso la cabeza intensamente. Esto es más estresante que el trabajo. Tal vez Uea lo entendió mal, o tal vez Mai le mintió a Uea porque era tímido. Mai se vuelve tímido con facilidad. Probablemente tenía demasiado miedo de decirle a Uea la verdad. Después de beber mi chocolate caliente, me siento un poco mejor y sigo creyendo en lo que he defendido. Así que decido que le preguntaré a Mai y volveré para decirle a Uea que estaba equivocado. Mírenme hacerlo.
Cuando se ha pulsado el botón de los entrometidos, el señor Jetnipat, conocido por meter las narices en los asuntos de los demás, se siente frustrado todo el día. No puedo pensar ni trabajar. Todo lo que hago es mirar a Mai, de forma que, si mira hacia atrás, se dará cuenta de lo entrometido que soy. Tengo tantas ganas de preguntarle, quiero gritar y preguntarle ahora mismo, pero aún me queda algo de autocontrol. Creo que es mejor preguntarle después del trabajo, para que pueda terminar lo que hace sin distraerse por mi culpa. Qué buen empleado soy. No dejo que las cosas privadas interfieran en el trabajo. Mi jefe derramaría lágrimas de alegría si supiera lo dedicado que soy. Aparto la vista de Mai y miro el reloj. ¿Por qué el tiempo pasa tan malditamente lento? ¿Cuándo se acabarán las horas de trabajo? Me estoy muriendo aquí mismo. Aunque el tiempo es tan lento como un caracol, al final las horas de trabajo se acaban. Apago la computadora tan rápido como Flash. Me vuelvo hacia Mai solo para verlo hablando con Uea, un tema relacionado con la loca situación del exnovio. Me muerdo los labios mientras los observo, sintiendo picazón en el corazón. Cualquiera puede ver que Mai se preocupa por Uea. ¿Cómo puede Uea seguir negándolo? ¿Viste que tenía razón? PJ, no escuché a Mai hasta que se acerca a mí y me pregunta, ¿qué quieres cenar hoy? Cerdo rojo a la parrilla, en salsa con arroz en el mercado. Respondo solo para no ser grosero. Me despido de los demás y salgo de la oficina con Mai. Tenía un poco de hambre, pero ahora ya no lo siento. La necesidad de preguntar también desaparece. Todavía tengo que preguntar cuando es tan obvio. Nuestra cena de hoy es más tranquila que de costumbre. Solo respondo cuando él pregunta. No hay ninguna conversación por mi parte, porque estoy luchando conmigo mismo sobre si debo preguntarle a Mai. Me moría de ganas de preguntar, pero ahora que lo veo a la cara, no estoy tan seguro de si debo preguntar. No estoy seguro de si tengo miedo de ser visto como una persona grosera o si tengo miedo de ser herido. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Pero, como el mayor fan del detective Conan, tengo que averiguarlo. Discuto conmigo mismo por dentro todo el camino hasta que casi llegamos a mi condominio. Entonces, escucho a Mai preguntar, PJ, ¿qué? ¿Pasa algo malo? Me parece que estás algo estresado. Frunces mucho el ceño. No solo pregunta, sino que también me da un suave recorrido entre las cejas con su pulgar. El calor que desprende me deja paralizado. No, nada. Desvío la mirada hacia la carretera. Casi llegamos a mi condominio. Quiero saberlo, pero no quiero oírlo. ¿Qué debo hacer? Si no pregunto, no podré dormir esta noche. Bien, preguntaré. Respiro profundamente para coger fuerzas. Mai, ¿puedo preguntarte Hablé con Piuea. Todavía lo persigue su ex. Me interrumpe antes de que termine de preguntar, así que me callo y le presto atención a sus palabras. Sí, ese imbécil no cree que Uea tiene novia ahora. Miro la reacción de Mai. No sonríe. Seguramente está preocupado por mi mejor amigo. Creo que parece tóxico. Sí, yo también estoy preocupado por Uea. Me preocupa que... ¿cómo se llamaba? No importa, me preocupa que ese tipo siga molestando a Uea. Miro el camino por delante, me detengo un momento y sugiero. Creo que deberías hacer más evidente que eres el novio de Uea. ¿Eso crees? Sí, por ejemplo, si cenas con Uea, puedes publicar un par de selfies. Creo que eso debería ser suficiente para convencer al tipo. Tal vez en el cumpleaños de Uea, eso será aún más convincente. Cuando termino de hablar, se hace silencio. De repente me entran escalofríos. ¿Qué pasó? ¿He dicho algo malo? ¿Quieres que cene con Uea? Me mira. Su rostro es severo, a diferencia de lo habitual. Sí, te gusta él, ¿verdad?
Ya te confesaste, creo que es momento de... Ni siquiera he terminado la frase cuando el coche gira hacia la vereda, cercana a la entrada de mi condominio. Oh, ¿quieres que me baje, verdad? Tartamudeo mientras me quito el cinturón de seguridad. Me pongo muy nervioso. Hace 4 meses que pasamos tiempo juntos, pero nunca había visto esta versión de Mai. Cuando estábamos hablando en el coche aquel día, Mai dice, y luego hace una pausa antes de continuar. Me dijiste que sabías quién me gustaba. Sí, te gusta Uea, digo sin dudar. Mai parece aún más agobiado. ¿Piensas que me gusta Pi Uea? Sí, siempre me di cuenta de la forma en que miras a Uea y lo tratas tan bien. Si no es Uea, ¿quién puede ser? Preguntó de nuevo. Por lo que deduje, debe ser Uea. Mai tiene buenos modales con todos, pero Uea es el único que recibe atención excepcional. Eso no me incluye a mí, por supuesto, soy una excepción. Es normal ser amable con el mejor amigo de tu crush. Te apoyo de todo corazón, eres una gran persona, eres apto para estar con mi amigo. Le doy unas suaves palmaditas en el hombro, pero Mai me agarra la mano con fuerza y me mira intensamente. Lo has entendido mal. ¿Eh? Casi grito. ¿Entender mal qué? ¿Cómo? Pensé que lo sabías. Su voz profunda suena tan amarga que me siento mal por él. Mai me mira todavía, mientras yo parezco un idiota confundido, con ganas de que me den un golpe en la cabeza. Así que Mai, ¿no está enamorado de Uea? Probablemente no he sido lo suficientemente obvio, así que lo has entendido mal. Se inclina hacia mí, que estoy aún más confundido. Estoy sentado ahí rígido como una piedra mientras su opuesto rostro se acerca. Mi pulso se dispara. Oye, esto es demasiado cerca, demasiado cerca. Su cálido aliento roza mi mejilla y antes de que pueda echarme atrás, sus manos se cierran suavemente detrás de mi cuello. Lo oigo susurrar. ¿Puedo? Sus cálidos labios presionan los míos suavemente y luego se mueven lentamente. Lo oigo recuperar el aliento mientras permanecen mis labios sin intención de parar. Me quedo quieto como si tuviera una maldición. Mis piernas y mis brazos son demasiado débiles para resistir esto. Mi sentido común, que ya era escaso, desaparece, ahora sin señales de volver. Lo único que puedo pensar y sentir ahora es el contacto de los labios de Mai con los míos. Lentamente y sin aliento, tarda mucho tiempo hasta que se aleja con cautela. Cuando dijo que lo había entendido mal, sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza con la mano, pero ahora mismo me siento como si me hubieran golpeado con un palo por mi estupidez. Me quedo sentado mientras se me cae un poco la mandíbula, observando el apuesto rostro del interno al que he estado cuidando durante 4 meses completos. Él me besó. «Es obvio ahora», dice con una voz profunda, mientras frota suavemente mis labios con su pulgar. Sus ojos brillan, haciendo que mi cara arda. Aunque me ha tomado desprevenido, ahora sé que es obvio y claro. Rayos, esto es más claro que el 4DX. No me gusta Pi Uea. Me dedica una suave sonrisa que luce demasiado bien y se inclina de nuevo. Pone su bonita nariz en mi mejilla y me susurra al oído. «Me gustas tú».